Excelente día para todos. Una vez más estamos reunidos para iniciar nuestro acostumbrado devocional y reflexión de la mañana. Con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Para todos aquellos que no me conocen y tenemos el honor de tenerlos aquí por primera vez en nuestra transmisión diaria. Recuerden, todos los días 7:30 de la mañana estamos emitiendo a través de Instagram, de TikTok y también en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos sintonizan a esta hora o nos ubican. Y sobre todo gracias a quienes están retransmitiendo y compartiendo estos devocionales. Después de este encuentro devocional en la mañana, nosotros estamos editando el video que nos entrega Meet y lo estamos compartiendo también en las redes sociales. Así que todos bienvenidos y que tengan un excelente día y fin de semana. Ok, antes de iniciar entonces nuestro devocional de hoy, iniciemos haciendo nuestra confesión humilde ante Dios, diciéndole: Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos también a quien nos ofende. No permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy como todos los días, de nuevo, estamos abordando un tema más de nuestra propuesta pastoral de reflexiones para esta semana. El tema de hoy es mesas en lugar de muros. Mesas en lugar de muros. Cuando la casa se convierte en un santuario. Bueno, para acercarnos a este tema que tiene que ver con, está hilado con el tema de el amor, que fue lo que tratamos en nuestro último devocional. Estábamos mirando cómo el apóstol Juan nos dice: imposible amar a quien no vemos, que es Dios, si no amamos a nuestro hermano a quien sí podemos ver. Y tuvimos unas 3 o 4 consideraciones a ese respecto. Hoy vamos a continuar hablando de esto desde otra perspectiva, pero es el mismo tema. Filemón, el apóstol Pablo desde Roma, cuando estaba en prisión, le escribe a su discípulo y amado hermano en Cristo, Filemón. Entonces inicia el capítulo 1 de versículos del 1 al 3 con esta salutación. Pablo le escribe a Filemón diciéndole: Pablo, prisionero en Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo le está escribiendo a Filemón. Filemón era un hombre pudiente, y Filemón entonces tiene una iglesia, una comunidad cristiana que se reúne en su casa. Allí atiende esta comunidad juntamente con su esposa Apía y un hermano joven llamado Arquipo, al cual Pablo se refiere como nuestro compañero de milicia. Es interesante notar la participación de los jóvenes en esas actividades de la iglesia, en esa fuerza evangelizadora de la iglesia del primer siglo. Cuando pensamos en una iglesia, nosotros generalmente nos imaginamos templos solemnes, altares, bancos alineados
y un ambiente sagrado, muy solemne, vuelvo y repito, pero a veces muy distante de nuestro día a día. Tanto hemos concebido así la iglesia que la estructura física terminó robándose en nuestro imaginario la figura de la iglesia. Así que cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, contrario a esa figura que ya se nos ha incrustado en la mente, encontramos en estos versículos de Pablo a Filemón una realidad muy diferente. Acabamos de leer que el apóstol le escribe desde esa fría celda de la prisión en Roma una carta, y no se la escribe a una catedral, ni tampoco se la escribe a una mega estructura religiosa, ni tampoco se la está escribiendo a una gran comunidad que se reunía en las plazas, quizá allá en la ciudad de Colosas donde vivía Filemón. Pablo, por el contrario, le escribe a un amigo, a la esposa de su amigo y a un líder joven. Y escuchen bien, le está escribiendo a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. La fe cristiana, hermanos, no nació en grandes catedrales, nació alrededor de la mesa de un comedor, nació en el espacio donde la gente cocinaba, donde los niños jugaban, donde se lavaba la ropa y se compartían las preocupaciones del trabajo. Dios no esperó a que tuviéramos templos perfectos para habitar entre nosotros. Él decidió santificarnos con su presencia en lo cotidiano. ¿Cómo eran entonces estas iglesias del primer siglo? Las iglesias que se reunían en las casas. Vamos a resaltar aquí 5 aspectos fundamentales de este tipo de iglesias. Estas iglesias del primer siglo, como la que se reunía en casa de Filemón, en Colosas, eran muy diferentes a las congregaciones actuales nuestras. No existían templos ni catedrales. Esto se empezó a construir mucho después en el desarrollo de la iglesia. La fe se vivía en un entorno íntimo y comunitario. Las características entonces a las que me refiero son las siguientes. Empecemos por la primera: el tamaño y el espacio. ¿Cómo era el tamaño físico y el espacio donde se reunían estas personas? Bueno, estas reuniones se hacían en el atrio o en el comedor principal de las casas. Generalmente el dueño de la casa o el anfitrión era un hombre o una persona que tuviera recursos, como en este caso Filemón. Debido al espacio físico, estas congregaciones eran pequeñas, usualmente tenían entre 20 y 50 personas. Si la comunidad crecía, entonces en lugar de alquilar un espacio mucho más grande, lo que se hacía era que se abría otra pequeña iglesia en otra casa de otro creyente. En segundo lugar, la estructura social de estas comunidades era bien sui generis. En la sociedad romana, las clases sociales estaban rígidamente separadas, pero la iglesia del primer siglo rompía, el mensaje del evangelio rompía con esto. En la casa de Filemón, por ejemplo, se sentaban a la mesa hombres y mujeres libres, ricos y esclavos. Cuando estamos hablando de libres, estamos hablando de el opuesto de los esclavos, ¿no? Era una sociedad donde había esclavitud y habían ricos y habían personas muy pobres. Bueno, Onésimo, que se menciona también en esta carta a Filemón, que no tiene sino un solo capítulo, resulta que Onésimo también es un joven cristiano que estuvo ayudando a Pablo en Roma cuando Pablo estuvo en la prisión. Cuando cayó a la prisión, decidió enviar a Onésimo de nuevo con Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón o sirviente de Filemón, pero tenía pues la característica de esclavo. Y Pablo en su carta le dice a Filemón que por favor lo considere como un igual, lo trate como si fuera él mismo, lo trate como a un hermano en Cristo. Así que cuando se reunían estos hermanos en la iglesia, había de todo. Habían hombres ricos, hombres pobres, hombres libres y hombres esclavos. Todos eran de una misma categoría social delante de Dios. Todos eran hijos de Dios. Allí no había esclavo, ni amo, ni rico, ni pobre.
Todos eran tenidos frente a los ojos de Dios como iguales. Para esa mentalidad de la época en Roma, que un amo se sentara en la mesa con su esclavo juntos a comer y que para acabar de ajustar se llamaran hermanos en Cristo, era algo loco, era algo completamente revolucionario. En tercer lugar, hablemos entonces en qué consistía esa reunión de estos hermanos en la iglesia. Pues básicamente se reunían a celebrar la cena. Por eso el título de esta meditación es alrededor de la mesa, o sea, la cena en vez de muros. Esa cena que rompía esos muros sociales, esas distancias, esas diferencias de categorías sociales que para nada estaban en la enseñanza del Evangelio. El centro de la reunión entonces no era un sermón formal, sino una cena que se compartía entre todos. Generalmente se llamaba a esta cena el ágape. Era una comida de fraternidad comunal. Todos los hermanos se reunían a compartir el pan. Durante esta cena se partía el pan y se tomaba el vino en memoria de Jesús, tal como él lo hizo. Eran los rudimentos de lo que posteriormente llegó a practicarse como la Eucaristía. Pero la iglesia del inicio simplemente se reunían en torno a la mesa para compartir el pan y el vino en nombre de Jesús, en memoria de Jesús. Cada miembro aportaba lo que podía. Era un ágape comunitario, así que cada uno aportaba lo que podía para poder llevar ese pan a la mesa. No era una sociedad exactamente opulenta, ¿no? En términos económicos. Había algunas personas como Filemón que tenían algo de dinero, pero no eran exactamente tampoco los ricos según las categorías que hoy los dimensionamos. Así que cada miembro aportaba un poco para poder llevar la comida. Y esto permitía también alimentar a los más necesitados de la comunidad. Personas no tenían que aportar, pero sí podían ir a participar de la cena. Era una manera de compartir el pan con los que no tenían pan. Era una forma de compartir la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Esa participación de todos se daba en un ambiente muy informal, en cuarto lugar, y era algo muy participativo. En su carta a los Corintios, Pablo se refiere a esto y nos da una idea de lo que generalmente eran estas cenas. Cuando se reunían, Pablo dice, cada uno tiene un salmo, o tiene doctrina, o tiene lengua, o sea, don de lenguas, o tiene revelación, o tiene interpretación de las lenguas. Había un espacio para conversar, hacer preguntas, para cantar y leer las cartas que los apóstoles enviaban a las diferentes iglesias. En síntesis, hermanos, se trataba de una reunión donde el primer invitado era el Espíritu Santo en el corazón de todos los asistentes. Contrasta con las reuniones de hoy de nuestras iglesias, donde el Espíritu que está en el corazón de la mayoría de los miembros no necesariamente es el Espíritu Santo. Nos hemos llenado de nosotros mismos, nos hemos llenado de un ego espiritual. Cada miembro de la iglesia asiste convencido de que está bien con Dios, de que está haciendo bien las cosas, que es una persona aceptada por Dios. Y generalmente esto está bien, pero generalmente eso lo llevan a un plano sobredimensionado, que para nada habla de la verdad, que debe confrontar o corroborar esta afirmación. Me refiero a la vida doble que la mayoría de las personas llevamos fuera de los atrios, fuera de los templos. Así que cuando vamos al templo va una figura religiosa que hemos creado en nosotros. No necesariamente asistimos al templo con toda la autenticidad que el Espíritu Santo nos ha venido dando en ese proceso de transformación como nuevas criaturas. Bueno, estas comunidades se reunían para compartir esa vida de Dios,
Y compartir esa vida de Dios era compartir la presencia del Espíritu Santo en ellos. Así que alguno tenía un salmo, cantaban un salmo, otro tenía una doctrina, otro tenía don de lenguas, otro tenía una palabra de revelación, algo que había leído de la vida de Jesús o algo que había leído de las cartas que los apóstoles estaban enviando a las iglesias, y algo que Dios le había dado como un mensaje personal, como una enseñanza que edifique. Otras personas, cuando estaban orando, el Espíritu les llenaba y oraban en lenguas. Pero en otra parte de la carta a los Corintios, Pablo establece el orden de estas reuniones. Y Pablo dice que en estas reuniones se haga todo en orden. Que el que esté orando en lenguas lo haga siempre y cuando exista en la comunidad alguien que pueda interpretar. Que la persona que tiene una profecía lo haga ceñido a la Sagrada Escritura y a la autoridad apostólica de Cristo a través de las cartas que enviaban los apóstoles. El que tenía doctrina, doctrina era la forma en que se compartía el amor de Cristo, cómo comprendían cada vez más que se reunían ese misterio profundo de la cruz de Cristo. Toda doctrina cristiana debe estar centrada allí, en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué significaba eso para las personas? Y aún hoy, ¿qué sigue significando para nosotros? Este es un misterio infinito que la mente humana nunca va a poder llegar a comprender adecuadamente. Es allí donde nosotros aprendemos humildad, donde entendemos la dimensión del amor de Dios y donde entendemos la acción del Espíritu Santo para nuestra vida transformada cuando nos hacemos parte de esta alianza nueva y eterna que nos propone el Evangelio. Estas iglesias del primer siglo, como esta que se reunía en casa de Filemón, en la ciudad de Colosas, eran muy diferentes, como ya les dije, de estas congregaciones actuales. Al no existir templos ni catedrales, la fe se vivía en un entorno íntimo y comunitario. Las cosas han cambiado. Ahora asistimos a manifestar nuestra fe en los templos, pero vivimos nuestra fe no en entornos comunitarios. La vivimos de una manera solapada para nosotros mismos. Somos unas personas fuera de los templos, fuera de la iglesia, y otra persona dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia queremos encontrar aceptación, y entonces tenemos una sonrisa agradable y tenemos una conducta amable con todos. Pues no es difícil hacer esto porque se trata de una reunión en algunos lugares de 2 horas, en otros lugares es un rito de 30 minutos. Allí es fácil ser amable. Lo difícil es ser empático y amable, mostrar el carácter de Dios en la vida cotidiana. Así que ese concepto íntimo de comunidad se fue perdiendo en el tiempo. Todavía insisten algunos teólogos, algunos pastores, algunos líderes eclesiales en que esa intimidad de la comunidad se sigue viviendo dentro de las iglesias. Pues yo no quiero entrar en discusión con esto. Sí quisiera como bajar un poco más esa afirmación a un plano más real, empezando por definir qué es la intimidad del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que, según la enseñanza bíblica emitida por Pablo y que vemos reflejada hoy en una carta que le envía a Filemón y en otro sitio en la carta que le envía a la comunidad de Corinto, a estas iglesias que se reunían en casas, donde les dice cómo el Espíritu Santo debe actuar y cómo debe ser incluso la forma de participar de la cena del Señor. A los corintios les escribe Pablo diciéndoles que eso se había empezado a convertir no en un ágape fraterno, sino en un desorden. Personas empezaban a tomar vino antes de tiempo, otras personas llegaban a comer y a beber desaforadamente, y Pablo corrige esta actitud
de las personas y les dice a las iglesias que deben tener orden, que el centro de la reunión es Cristo Jesús y que eso que estaban haciendo no necesariamente era lo que Jesús había instituido en la mesa. El centro de lo que se compartía entonces en estas iglesias del primer siglo era básicamente un ágape, ¿no? En la mesa, según la costumbre de los judíos, en la mesa era la manera más explícita de compartir la intimidad. El momento de la mesa era un momento, y sigue siendo para los judíos más tradicionales, un momento bastante especial. Así que estas casas no solamente servían de sitios de reunión, funcionaban también en muchas ocasiones como hoteles, como lugares de paso para aquellos cristianos que viajaban o los misioneros itinerantes. El caso de Pablo, cuando Pablo se desplazaba de una ciudad a otra, él llegaba a la casa de un cristiano que generalmente tenía en su casa una iglesia. Así que allí permanecían estos misioneros itinerantes, estos apóstoles, o los enviados de los apóstoles. Eran muchísimas las personas que estaban trabajando en este ministerio y se hospedaban allí. Eran objeto de la bendición especial de esta comunidad. Cuando estas personas, el Espíritu Santo les movía a otro sitio, la comunidad les dotaba de lo necesario para viajar. Les daban los recursos económicos, les daban las provisiones de alimento que fuera necesario para el viaje y les daban cartas de recomendación a la ciudad donde fueran a llegar. Esto era algo bien importante en la comunidad de la iglesia, en las comunidades de nuestra iglesia del primer siglo. La iglesia doméstica era un laboratorio del reino de Dios. Todas estas cosas que estamos diciendo en conjunto, vistas desde esta perspectiva, nos permiten hablar de un laboratorio, un lugar donde se está creando el reino de Dios, se está gestando, se está produciendo el reino. Un lugar tan íntimo que transformaba las relaciones humanas desde la raíz. Era un lugar verdaderamente santo. Allí la mentalidad y la vida de las personas eran cambiadas a tal punto que el Espíritu Santo tenía tanta integración, tanta fuerza, tanta compenetración con las personas, con nuestros hermanos del primer siglo, que eran capaces de soportar el martirio y que también eran capaces de soportar las persecuciones. No era para nada fácil. Era la verdadera fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si el Evangelio no funcionaba en estas salas de estas casas o en estos comedores, entonces no podría funcionar en ningún lado en aquel momento. Hermanos, el peligro de nuestra era moderna consiste en que corremos el riesgo todos los días de privatizar cada vez más nuestra fe o de volverla puramente dominical. Y a eso me refería hace un rato. La fe se convirtió en algo de los domingos. Y cuando estamos fuera del espacio, de los sitios de reunión, de los templos, entonces es una fe privada. Porque no estamos buscando la aprobación de Dios, estamos buscando la aprobación de una sociedad que no tiene una relación con Dios. Y la hipocresía más grande es que cuando vamos el domingo a la reunión dominical, allá sí queremos y nos sentimos aceptados por los hermanos en la fe. ¿Qué diría Dios de una conducta como esta respecto a lo que era la fe de la primera iglesia, la práctica cristiana de la primera iglesia? Hoy venimos al templo, cantamos, escuchamos y regresamos a nuestras casas a vivir nuestras vidas aisladas. Convertimos nuestros hogares en fortalezas con muros altos para que nadie entre y vivimos la fe en un hermoso anonimato. Nuestro hogar ahora se ha sobredimensionado aquel concepto de intimidad. Nadie es digno de entrar a mi hogar
A mi casa solamente van unos cuantos amigos. A mi casa solamente llegan estas personas. Yo no le abro las puertas de mi casa a todo el mundo. Yo vivo en mi casa como si fuera una burbuja, diferente al resto del mundo que está fuera de las puertas de mi casa. Pienso pastoralmente, hermanos, que necesitamos recuperar la teología de la mesa compartida. Necesitamos volver a atender y a entender que nuestro hogar no es solamente un refugio privado, sino una plataforma para el ministerio de la hospitalidad. No necesitas tener una casa perfecta, ni una cena lujosa. Necesitas un corazón dispuesto a abrir la puerta. Cuando invitas a un hermano a tomar un café, cuando abres tu espacio para escuchar los problemas del otro, cuando permites que la comunidad entre en tu realidad, estás haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Filemón en la ciudad de Colosas. Estás permitiendo que la gracia y la paz que Pablo deseaba de parte de Dios dejen de ser conceptos teológicos flotando en el aire y se conviertan en alabanzas, en brazos abiertos, en una actitud fraterna, en un poco de pan compartido, en el testimonio de Cristo, en oración intercesora en el sillón de tu sala, por aquella persona que te visita, por aquella persona que invitaste a tomar el algo, por aquella persona que invitaste o aquella familia que invitaste a compartir contigo un almuerzo o una cena. Luego vamos a compartir la vida de Dios, sin entrar en la intimidad de esa familia o de esa persona, con absoluto respeto por su intimidad. Vamos a compartirle la vida de Cristo. El Evangelio no se comparte a partir de la miseria del corazón del otro. Permitimos que las palabras de amor, de júbilo, de paz, de gracia, del amor de Dios, creen un espacio diferente a la amargura, a la situación difícil que esté viviendo esa persona, y puedan alcanzar a transformar esas emociones, esa realidad interna. He notado que cuando partimos de escuchar la necesidad de la persona para luego nosotros estar hablando de la gracia, del amor de Cristo, se hace un poco más difícil. Pero cuando nosotros simplemente hablamos de una manera desinteresada del amor de Dios, cuando damos testimonio, cuando las personas pueden notar la alegría y el gozo en nuestro corazón, cuando hablamos de nuestras dificultades, cuando hablamos de las necesidades que también tenemos, le damos la oportunidad a las personas de encontrar una actitud diferente en nuestra mirada, en nuestra sonrisa, y de saber y entender que también tenemos las mismas necesidades que ellos, solo que la diferencia está en Cristo Jesús y la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como quiera que sea, hablar del amor de Dios a partir del problema del otro tampoco es malo, solo que en mi experiencia creo que rinde más fruto o da mejor resultado hacerlo de esta otra forma. Padre de gracia y de paz, en esta mañana estamos orando por todos aquellos hermanos nuestros que tienen una fe dividida, una fe personal, individualizada, inmersa en una burbuja, que todavía buscan la aprobación de la iglesia en el templo, en el lugar de reunión, y al salir sus vidas se esfuerzan por buscar la aprobación de una sociedad que no te conoce. Padre, perdónanos, porque hemos perdido estas perlas consignadas en la Sagrada Escritura como ejemplo para nosotros dimensionar el modelo de iglesia que dio origen al establecimiento del cristianismo en todo el mundo. Padre, permítenos regresar a tus postulados.
Permítenos la acción del Espíritu Santo en nosotros para tener un corazón abierto y convertir la mesa de nuestro hogar en algo que rompe los muros sociales, que rompe los muros del aislamiento, que rompe los muros del dolor que tienen aprisionados a nuestros hermanos. Permítenos, oh Dios, entender que vivimos en un espacio consagrado para ti, que tú habitas en nuestros hogares, que tú eres, oh Dios, el principal miembro de nuestra familia, que todo aquel que visite nuestro hogar se impregne de esa paz, de esa comunión que hay allí contigo. Padre, danos la fuerza, danos la visión, danos el valor para vivir nuestra fe de una manera más auténtica. Que seamos la misma persona dentro del templo y fuera del templo. Y que nuestra casa sea nuestra verdadera iglesia. Padre, que podamos entender eso en esta iglesia contemporánea, en este cristianismo de hoy, tan afectado y tan aporreado por todo tipo de ideologías, de influencias sociales que nos separan de ti. Padre Santo, a nuestros ojos vemos la gran diferencia de pensamiento y concepto acerca de lo ético y lo moral entre los padres y los hijos. Quizá todos se dicen católicos, quizá todos se dicen cristianos, pero cada uno es una burbuja. Cada uno tiene una idea errada de aquello que esta sociedad se ha propuesto poner en nuestra mente, de la individualidad. Permítenos apagar los celulares, Señor. Permite que el celular no duerma en medio de las parejas, que tengan espacios para compartir, para amarse, para edificarse mutuamente, para hablar de sus hijos. Pero no solamente del progreso social o del progreso económico de sus hijos, que puedan hablar del progreso espiritual de sus hijos. Que la forma en que sus hijos ven y practican la fe cristiana también sea motivo de preocupación para ellos. Padre, regresa esa nueva visión renovada en este último tiempo a la iglesia de hoy. Bendice, Señor, a quienes me están escuchando. Bendícelos en sus dificultades. Bendícelos en sus trabajos. Sé uno con ellos en lo cotidiano de sus vidas. Padre, los dejo en tu nombre. Bendigo sus hogares, bendigo la labor de sus manos. Bendigo sus corazones para que sean una verdadera morada de la presencia de tu Espíritu Santo en ellos. En el nombre de Jesús, amado Dios, y en tu presencia, como obispo en la iglesia de Cristo, los deposito en tus manos. Mis oraciones siguen por ellos, oh Dios. Y siempre vamos a tener una actitud de alabanza, una actitud de obediencia en tu presencia, oh Dios. Perdónanos por las veces que hemos construido muros en nuestros hogares y en nuestras mesas. Hoy te entregamos nuestras casas y nuestras familias, nuestros espacios cotidianos. Queremos que la sala de nuestro hogar y el comedor nuestro sean momentos de descanso y estén impregnados de tu presencia por la acción de tu Espíritu. Amén. Gracias, hermanos, a todos ustedes que han dispensado estos minutos para compartir con nosotros esta reflexión y devocional del día. Y hablando de otra cosa, también gracias a todos aquellos que a través de las diferentes redes sociales me enviaron mensajes de congratulación por un aniversario más en mi vida. Ayer estuve de cumpleaños. Estaré el día de hoy y de mañana incluso respondiendo muchos de estos mensajes. Gracias a todos. Comprendan que no los pude responder ayer todos. Es muy difícil. Pero bueno, estamos en contacto. A mis hermanos en Colombia, mucho recato, mucha paz, que Dios nos dé sabiduría. Este fin de semana es decisivo para el futuro democrático de nuestra nación. Que el Espíritu Santo nos asista
para elegir en justicia. Dios les bendiga a todos, les espero el lunes a las 7:30 de la mañana de nuevo en otra reflexión devocional y oración de cada día. Bendiciones.